Bueno, seguimos aquí en 135. Bienvenida Belén, bienvenida Hola, Macarena. Hola, Maca. ¿Cómo estamos? Bien, viste que te hice un tour nocturno el sábado. Sí, estuvimos caminando por la oscuridad. Claro, que ustedes habían Salimos de salido a caminata, caminar por sí, la sí. oscuridad. Y no la llevé a los bares, la llevaba por la puerta de los bares, pero le decía, vamos Maca, vamos para la residencia. No entres, vamos, me decía, hay que seguir trabajando. Entramos igual a una para hablar con un intendente. Es verdad, le Sí. interrumpimos ahí la cena que estaba teniendo. La cara pobre. del intendente. Era bien, sintetizaba lo que estaba pasando en el peronismo a la 1:30 de la mañana, básicamente. Tengo órdenes de Rizzo Sí. de decir que tenemos que llegar sí o sí hoy a 950 suscriptores en YouTube. Así que por favor, a pedido de Rizzo, vamos a intentar llegar a este objetivo. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 936. Ah, bien, ahí, 14, vamos, pongan muñequita, manito para arriba, corazón, suscriban. Claro, rosquita. Nos ven de otras provincias, lo que estamos haciendo. Sí. Nos ven de otras provincias y no sé si se interesan por la política o por la rosca de la política, que es como una subtrama. Así que ahí, síganos, acompáñennos, porque esto lo hacemos con amor. Llegamos, No sé a qué. Llegamos Al periodismo, como pudimos. creo. Hoy Sí. llegamos como pudimos, la verdad. Estábamos todos afuera diciendo sí, que sí. cansados, que necesito Tengo dormir. ganas de dormir. Hay un nivel de adrenalina que creo que empieza a bajar, pero mañana todo... pasarán cosas. Pasarán cosas. Todo arrancó, para ponerle así como un horario cronológico, vamos a arrancar tipo sábado 5 de la tarde. Sí, ¿Les sí, parece ese horario? Sí. Por ejemplo, es la hora que Massa llegó a la gobernación de la provincia de Buenos Aires para negociar. Bien, previa del Día del Amigo, cierre de listas, Fuerza Patria iba a cerrar dentro de Gobernación y llega Sergio Massa, Maca. Llegó Sergio Massa a eso de las 5 de la tarde. Había mucha gente en Gobernación también, yendo y viniendo. No estaba Máximo Kirchner. Quiero decir que realmente la excusa, el motivo o lo que fueran, yo esto no puedo chequear, no sé si es así o no, que no estuvo en las negociaciones porque le habían sacado una muela, ¿no? Aparentemente le Sí. habían sacado una muela a... ¿Es verdad eso? A mí me No dicen puedo que saberlo. que en Estaba realidad el había una viernes, muela que lo tenía mal traer desde Claro. el viernes. que por eso el viernes faltó a reuniones que había en Claro, que no Gobernación y estuvo que... por eso. Bueno, ahí Qué complejo, ¿no? En Qué mala representación de Máximo estuvieron Mayra Mendoza, Facundo Tignanelli, en algún momento también Manuel González Santalla. Fueron ellos los que negociaron por parte de la Cámpora, con alguna intervención de Cristina, que la vamos a contar también, porque Sí. Cristina hizo algunos llamados durante esa noche tan tensa que vivieron entre todos. Pero bueno, 5 de la tarde más o menos llega Sergio Massa, se va alrededor de las 7 y pico de la tarde. Había intendentes dando vueltas, entraban, Sí. salían a Gobernación. La verdad que había mucha gente girando por ahí. Nosotros estábamos ahí, medio que nos trataban de contener para que no salgamos, Sí. con la circulación acotada, esto hay que decirlo. A ver, por un lado, estuvo bueno que nos permitieron estar dentro del predio de Gobernación, nos dieron un espacio, con algunos sanguchitos de paso, algún café también, pero no nos dejaban circular por Gobernación, ¿no? Teníamos ahí un par en la puerta que no nos dejaban asomar Sí. mucho la cabeza, pero bueno, uno podía ver desde ese lugar, por suerte, igual los que entraban y salían todo el tiempo de la Y Gobernación. las caras. Por lo tanto, era algo bastante estratégico. Y también vimos en un despacho al lado, mientras pasaba algo muy importante durante la madrugada, que lo vamos a contar en un rato. Cuando se va Sergio Massa a 7 y pico Sí. de la tarde, se va a... Creo que hizo un surco Massa entre... hay que decir la LAC, que dejó marcas en la calle. Hay túneles en La Plata, históricamente. Yo creo que Massa inauguró un nuevo Sí, túnel, porque más o menos. iba de la residencia del presidente de la Cámara de Diputados, de Alexis Guerrera, hasta la gobernación, iba y venía. Entraba, salía, iba, venía. Que Estaba hay- 2 cuadras de diferencia, Sí, ¿no? por eso. Entre ese lugar. Igual siempre fue en la camioneta. Nunca lo vimos. No te iba a cambiar las 2 Iba a cuadras. caminar. Pero Sergio esas 2 Tomás. cuadras, ¿sabés cómo lo llenábamos a preguntas? Bueno, Olvídate. No había chance. Pero no. Pero bueno, me parece que a esto voy cuando se va Massa, al toque nos empieza a llegar la información de que Bianco, los mensajes, el ministro de Gobierno de la provincia, mano derecha de Axel Kicillof, empezó a mandar a los grupos del MDF, de intendentes y de dirigentes territoriales también, de distritos donde no gobierna el peronismo, etcétera, la orden de armen las listas.
alguna orden que ya se había dado en los días anteriores de que medio ténganlo preparado por las dudas. El famoso plan B que se había dado de baja supuestamente el día que presentaron la Alianza Fuerza Patria. Exactamente, esa fue la información que había salido ese día, pero medio que todo el mundo sabía que tenía que tener preparadito más o menos un borrador de listas por las dudas que las negociaciones fallaran. Bueno, obviamente, en ese momento, cuando empieza a circular la información de que mandaron a todos a armar esas listas, dijimos, esto está todo podrido. 8 de la noche estábamos. A 4 horas del momento. cierre. Creíamos que a 4 horas del cierre, porque a las 12 de la noche tenían que cerrar las listas, y ahí durante un tiempo se corta la comunicación. Sí. Ustedes vayan agregando todo, porque digo, esto es más o menos el relato, pero van pasando cosas en el medio, ¿no? Dicen que hubo un rato de comunicaciones cortadas, tensión total. ¿Qué es lo que en principio había varias cosas, ¿no?, que tensionaban? Pero había una que era la principal, que era la discusión por quién iba a ser la cabeza de la tercera sección electoral, del sur del conurbano. Ahí, como para poner en contexto, como dice Maca, estamos hablando de un sábado a las 8 de la noche, el centro estaba en Casa de Gobierno. Por el lado de la Cámpora, el máximo referente, que era Máximo Kirchner, no estaba, y en ese momento Sergio Massa se retira a 2 cuadras a la residencia de lo que es todo el masismo. Ahí estaba con los dirigentes masismo. Se queda Kicillof y todo su espacio, digamos, en soledad, en momentos en que vos tenés que estar llenando más de 1.100 nombres de las 8 secciones electorales y los 135 distritos. En ese momento de tensión absoluta, una orden que llega del MDF es: armen listas propias. Reúne a 40 y pico de intendentes propios y le dicen, vamos con la nuestra. La máxima tensión que llega desde Casa de Gobierno, y que varios intendentes las armaron, las firmaron. De ahí las famosas listas B que pueden llegar a ver en las redes sociales, que dicen, ¿pero cuál es la lista? Bueno, esa lista B es listas que se presentaron, se firmaron, hubo candidatos que fueron por un ratito, sí, ahora tanto en distritos vamos a como contar seccionales. Avanzando la noche, que fue cuando pero arrancó, todavía de madrugada estaban yendo a firmar. Que tenés listas B de las 3 fuerzas, digamos, porque si Kicillof dio esa orden, obviamente tanto el masismo como la Cámpora también tenían, habían empezado con su juego por las dudas de que esto avanzara mal. Bueno, pero estábamos en Mayra Magario. Sí, 2 versiones había. Sí, a ver, dale. Había 2 versiones. Una versión decía que en realidad el problema, una versión, es que estaba en el MDF entre los candidatos que querían ser testimoniales y los que querían asumir la banca. Eso decía una versión. Entonces decían, bueno, en la tercera hay una contienda entre Magario y Mariano Cascallares, porque uno va a ser testimonial, el otro no. Y en la primera... Claro, decían que el problema era interno del MDF, que claro, no se estaba resolviendo porque ellos no se ponían de acuerdo si era Magario o Cascallares. Y en la primera decían de Cato Pois y Descalzo, ¿sí? Bien. Bueno, la otra versión decía que estaba básicamente acordado que sea Magario en la tercera y que sea Cato Pois en la primera, y que hubo un llamado de Cristina pidiendo que Mayra Mendoza sea la candidata que encabece la tercera sección, y que eso hizo detonar todo el acuerdo. Esa es la otra versión que circulaba por esas horas. Sí. Y que, fue bueno, la confirmada después, porque mal claro, después todos los actores fueron confirmando que se dio esa pelea y esa discusión por quién encabezaba la lista, si Mayra o Magario. Llamó Cristina, ¿sí? Cristina habló con Axel Kicillof en un momento, y Cristina pidió por la candidatura de Mayra para encabezar la lista, y Cristina también explicó que ella no estaba de acuerdo con las candidaturas testimoniales. Hoy lo ratificó esto Mayra, también en algunas declaraciones, donde dijo que Cristina había planteado que para ella no le parece una buena estrategia las candidaturas testimoniales, que en un momentos de crisis de representación, cuando hay que tratar de representar a la sociedad y la sociedad no se siente representada, no es un buen momento para tener candidaturas testimoniales. Esto es candidatos que se van a presentar ya sabiendo que no van a asumir el lugar por el cual se presentan. Se suma otro punto de tensión, discusión ahí con la Cámpora, porque además de esto, el otro punto de tensión es que también insisten que es un error desdoblar. Es decir, que estamos yendo a otro punto de tensión sumado al de nacionalizar o no la campaña. Es decir, estamos formando parte de una discusión a cielo abierto de que no sabemos cómo va a ser la campaña que tenga Fuerza Patria. Por supuesto, yo soy de La Libertad Avanza, descorcho, porque la verdad me voy a enfrentar con unos tipos que no saben para dónde disparar en la campaña. Vamos a ver cómo sigue esto ahora. Sí, hoy ya mencionaban que la estrategia de campaña fue de Kicillof, ¿no? El desdoblamiento, no escuchar esta recomendación de Cristina con las testimoniales. Por lo tanto, bueno, ya desde el sector más cristinista plantean, bueno,
veremos cómo sale, nosotros vamos a militar esta campaña, tenemos nuestros candidatos, queremos ganar la elección, pero el planteo de la campaña finalmente, esa discusión la gana el gobernador. Sí, igual también hay que decir algo, totalmente que el desdoblamiento es el costo que paga el gobernador. Axel Kicillof lo anuncia, lo encabeza, va a fondo. Varias veces le preguntaron si se podía dar marcha atrás con esa decisión, porque por los tiempos electorales podía dar marcha atrás, pero no dio marcha atrás. Y después, pensando en la estrategia de campaña que se viene, tenés qué discurso vas a dar. Vos tenés el Fuerza Patria incorporado dentro del discurso del gobernador, sobre todo, y de los candidatos que empiezan a aparecer en los distintos actos de campaña, pero también tenés pasacalles y ya también en las redes sociales Cristina Libre, ¿no? Sobre todo mucho más representado dentro del espacio de la cámpora. ¿Cómo se van a amalgamar esos dos discursos que en algún punto, no digo que se contrapongan, pero cuánto te suman en votos? Es ponerlo y blanquearlo. ¿Cuánto te suma un Cristina Libre en ciertos distritos donde tal vez el peronismo no lo quieran acompañar o no sean tan kirchneristas, pero te quieran acompañar a alguien que no es Milei o no? Sí, del otro lado te pueden decir también cuánto sirve el discurso de más Estado, más derechos. Sí, totalmente. Porque ahí también hay un cuestionamiento. ¿De qué derechos estamos hablando? Cuando decís... Porque tenés a una sociedad que está presente en la educación. Bueno, hay un montón de quilombos, en la salud hay un montón de quilombos. Entonces, bueno, pero ahí vos... también te discuten ese discurso. Están discutidas las estrategias y las ideas de campaña de los dos sectores, ¿no? Y creo que las dos son válidas y los dos tienen algunos puntos en común. Porque vos decís más Estado cuando el 56% del país te votó algo en contra, te votó el anti-Estado, un presidente que dice soy el topo que viene a destruir el Estado y la imagen no le cae, y vos te querés oponer, no me parece un Estado que todavía funciona mal. Claro, también. Incluso en la provincia de Buenos Aires, que está tratando de compensar todo lo que te saca el gobierno nacional con un esfuerzo enorme, eso lo sabemos. Sí, pero igual la mayoría de las cosas funcionan mal, porque es una provincia que es muy compleja. Te quedás como a medias con los dos discursos, porque la verdad que también el Cristina Libre forma parte de un discurso para aquellas personas que realmente están politizadas, que le quieren agradecer a Cristina o que la quieren ver libre, entendiendo que hay encuestas que dieron que más del 80% creía que es culpable. ¿Sabemos que es mentira y que la acusación está mal? Sí, pero digo, ¿vamos a escuchar a la gente en algún momento y hablarle con algo que la gente quiera? ¿Vamos a ilusionarla en el discurso con algo puntual para la gente? ¿O vas a ir con mi idea es el Estado, el otro quiere Cristina Libre y así se va? Hay cuestiones que no se pueden soslayar. Lo que sí es verdad es que estamos en un contexto en el cual el propio peronismo es gran responsable de la situación en la que se encuentra hoy el país, es responsable en gran medida de que se encuentre un tipo como Javier Milei como presidente. Para hacer memoria, Mauricio Macri se presentó para reelegir y perdió la reelección. O sea, el peronismo viene de hacer una elección donde ni siquiera pudo presentar como candidato a su presidente. Es decir, que fue mucho peor todavía el contexto político en el cual llega el peronismo. Y hoy se encuentra discutiendo esta situación en la que yo entiendo que tampoco se puede soslayar, no se puede pasar por alto que hay una dirigente de la oposición que está detenida. Ahora, eso es un problema del peronismo, de cómo lo discute o no lo discute, y es un problema que tiene el peronismo en torno a cómo aborda esa discusión en función de también el contexto económico, de cómo apremia a las grandes mayorías, siendo gobierno en la provincia de Buenos Aires y siendo oposición a nivel nacional. Excede el discurso de una campaña el Cristina Libre. Una expresidenta de Argentina 2 veces, la que más votos tuvo y todo, plantearlo solo en una campaña, para mí tendría que ser algo mucho más profundo y más nacional por el peso que tiene Cristina. Bueno, y porque además quiso encabezar la tercera. Pero bueno, sí, volvamos. Nos vamos de temas y estamos contando en realidad lo que pasó el sábado de la noche con el cierre de listas, que estábamos justamente en el llamado de Cristina para pedir por Mayra en la tercera sección electoral para encabezar. Kicillof se planta. Y cuando Kicillof se planta con que él quiere a Verónica Magario, la verdad es el segundo cierre de listas donde Kicillof tiene el principal escollo, el principal discusión con la cámpora por Verónica Magario. La del 2023 era porque Máximo Kirchner con Martín Insaurralde en ese momento, cuando estaban cerrando las listas, ahí en la casa del jefe, del que era en su momento el jefe de gabinete, frente al PJ de La Plata, no querían que vaya, primero que estaban armando ellos la lista solos, no es una de las grandes diferencias con esta elección, es un tema para mí para tener en cuenta cuando se discute quién ganó, ¿no? Cuando se analiza esta elección, pero fue Magario
el eje de los problemas tuvo que ir Kicillof hasta la casa de Insaurralde a decir que él no firmaba si no la ponían a Magario como compañera de fórmula. Bueno, esta vez Kicillof se volvió a plantar por Magario y lo hizo para que ella encabece la lista de la tercera sección electoral. Eso finalmente se resolvió de esa manera, ¿no? En aquella ocasión le salió bien al gobernador. Bueno. Porque iba a ser Insaurralde el vicegobernador. Sí, lo que hubiese pasado, no creo, Claro, bueno, si era candidato a vicegobernador capaz que no estaba en el yate después, no sé, desconozco. Yo no sé si ya no estaba para esa altura por los días, ya había pasado. Claro, ya había pasado. Ya había Sí, pasado, fue unos días antes, bueno. Sí, Ya había sí, pasado. sí, no En fue fin. en el momento, pero bueno. Decíamos que se complica, se vuelve a reanudar. Perdón, lo cual es más grave, sabiendo que estabas en el yate y pedir por él. Sí, y que, no, y él mismo. Bueno, Por eso. en fin. Dale, avancemos. Avancemos, no nos vayamos tanto. Avancemos. Pero no, ahí convoca, Kicillof en un momento convoca a todos los intendentes a la gobernación. Los intendentes estaban comiendo sanguchitos en el Salón Dorado. Conoce los la gobernación, llama. subí las escaleras cerca del despacho del gobernador, el Salón Dorado, que es un salón muy grande, muy lindo, donde suele hacer actos. Bueno, ahí estaban todos los intendentes de charla de rosca, mientras pasaban cosas en el despacho de Kicillof, o en el Salón de los Acuerdos. No, todo fue en gobernación, no en la residencia, y tenías varias salas. Tenés dos alas, digamos, la parte de comunicación, la parte que va derecho al despacho del gobernador, las dos alas con distintas oficinas donde tenías dirigentes y más Distintas dirigentes. reunioncitas. Claro, mesa chica, mesa chiquita, mesa de luz, viste, todas Había esas dos cosas. como que eran muy identificables. Una estaba Massa con Kicillof y en la otra la comisión de 6 integrantes, de 2 de cada uno, discutiendo lo que ya habían propuesto o resuelto Massa y Kicillof. Bueno, el problema es que llegaban las 12 de la noche y no había acuerdo. No había acuerdo, no, Era total. 12 menos cuarto, menos 20, a todos nos pasó lo mismo, cierran todo el mundo los teléfonos. Mal. La cámpora, Todos. el kicilofismo, el masismo, todos cortan los teléfonos, nadie más habla de nada, 12 menos cuarto de la noche, y estaba todo podrido y la luz cortada. Y dos cosas más, digamos, ¿cuál es lo importante de la luz cortada? Vos tenías dos lugares importantes más, claves en la ciudad de La Plata. Uno era 48 entre 12 y 13, que es el domicilio del diputado Cuto Moreno, que ahí vos llevabas la lista, el papelito donde ya tenías toda la firma, todos los nombres, todo, y era la junta partidaria. Ese lugar estaba con custodia policial, lleno de militantes y de intendentes que iban o apoderados a presentar las listas, sobre todo las locales. Lo único que pedían en esa cuadra todo el mundo era ¿por qué no fuimos a Paso? Las dos veces que fui, intendentes del MDF e intendentes de la Cámpora, charlando en confianza, me decían estamos así porque no fuimos a una claro. Paso. Yo en diciembre del año pasado hablé con un dirigente del Frente Renovador y Sí. cuando ya se discutía lo de sacar o no Sí, la suspensión. las PASO y qué sé yo, me decía que era un error sacar las PASO sin antes pensar un mecanismo de resolución de candidatos Claro. que no sea sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo porque evidentemente ya el horno no estaba Por para eso bollos. no lo Así como contamos, pero los distritos habían, desde el viernes que estaba estallando la interna en todos los viernes y sábados, fue una locura el tema Ahí se distrital, pudre. comunicados cruzados, listas cortas, armadas, amenazas, Sí. conferencias de prensa, de todo había en el Algunos territorio presentaron las listas cortas. ya, peleándose no, olvidate. a morir, un escándalo los distritos. Cuando ¿no? había un acuerdo primero que era, se cerraban las seccionales, las 8 secciones electorales y después se presentaban las locales. ¿Por qué? Por si algún candidato que estaba en algún distrito lo pedían para una seccional, entonces vos primero cerrabas esa y ya después tenías tiempo de dar marcha atrás con alguna distrital. Todo eso se pudre. Y el otro lugar que nos falta contar, además de gobernación y el espacio de Cuto Moreno, es la legislatura. ¿Por qué? Porque ahí sí funcionaba una sede de la Junta Electoral bonaerense. Una vez que vos tenías el ok político, tenías que ahí presentar y cargar el ok administrativo. Se corta la luz 10 y 20, vos decís... Y increíblemente no había grupos electrógenos en la legislatura bonaerense Qué loco, tampoco. ¿no? Maca, no había, sí, creo que nosotros acá en este estudio tenemos un grupo electrógeno para el próximo cierre de listas, lo podemos poner a disposición para que no pase Si lo alguien mismo, lo ¿no? necesita. Claro, por las dudas. Bueno, la cuestión aparte era que no había información oficial de la Junta. Era las 12:30 de la noche, 1 de la mañana, era todo incertidumbre, ¿no? No había información oficial de la Junta, no había información oficial si se había pedido o no una prórroga, no había información de cómo cerraba el peronismo sus propias listas. Y nosotros que estábamos adentro de gobernación, ahí al ladito del estacionamiento, empezamos a ver alrededor de
las 2 de la mañana casi. Esperá, un dato Sí. importante, perdón, estoy sin dormir. No, pero 12:30 de la noche, para seguir pudriéndola, hoy me contaron que Patricia Blanco, apoderada del Marcela PJ, Blanco, lo llama a Cascallares, uno de los del MDF, y le dice, vení a firmar la disolución de Fuerza Patria. ¡Epa! Vení a firmarla. ¿Querés romper todo? ¿Querés que se rompa todo? Bueno, del PJ avanzan y dicen, vení a firmar la disolución de Fuerza Estaban Patria. todos jugando a fondo. No, y eso es, pero a fondo mal, porque estás hablando de libertad de acción. Te firmo la disolución de Fuerza Patria y ahí todas las listas Cada uno iban... hace lo que quiere. Sí, y ahí creo que el que más hubiera ganado era Sergio Massa, porque le tocó un rol de componedor en esta situación. Y algo que después factura siempre Massa, ¿no? Sí, claro, y hubiera facturado las dos listas. Le digo, no, pero bien, a ver, a Río Revuelto. Metían las dos de Pero turno. pará, Más de dos, pero diría yo, olvidate. Y pará, y te digo la verdad, hubiera estado bárbaro. Porque no era en esta él no tenía mucho que ver, si querés. La ancha avenida del medio le hubiera venido bárbaro, pero a las 12:30 la pudren. Algo que Cascallar evidentemente tampoco fue a firmar, ¿no? Que es una persona bastante más conciliadora. Imagínate en ese nivel de calentura y de extremo que vos lo tenés al gobernador diciendo se va todo a la puta madre que lo parió. Perdón por la puteada, pero para que se entienda. Bueno, vamos Para a las tener 2 de que la mañana. meterle porque Sí, bueno. no llegamos, ¿sí? No, por eso decíamos, Bueno. a la 1:00 de la mañana, todo incertidumbre. Bueno. ¿Qué pasó y qué empezamos a ver? Y lo veíamos nosotros, porque hoy estábamos viendo unas notas que salieron publicadas en La Nación, en Clarín, en un montón de lugares donde se contaba como una novedad, firmaron listas paralelas. Sí. Bueno, sí, lo estábamos contando a las 2 de la mañana cuando estábamos en Gobernación, porque nosotros estábamos viendo cómo empezaron a entrar al despacho de Cristina Álvarez Rodríguez todos los dirigentes del MDF, un montón de dirigentes, yo tengo la lista por ahí, no me voy a poner a buscarla, pero Porque le vamos anotando, claro. que sí, gente de intendentes, etcétera, etcétera, que entraban a la oficina de Álvarez Rodríguez y salían al segundo, tercero, cuarto que entró ahí y preguntamos, ¿qué están haciendo? Y alguno por mensaje nos contestó, estamos firmando las listas. Las listas. Del MDF, sí, o sea, a las Claro. 2 de la mañana estaba la dirigencia del MDF firmando sus propias listas individuales, seguía todo podrido. Entraron, firmaron, salieron, bueno, cerca de las 3:10 de la mañana, 3:15, empieza a haber fumata blanca, no la vimos salir del edificio de Gobernación, pero nos enteramos que se dio la fumata blanca cerca llegando a las 3 de la mañana, donde Sí. se termina acordando que Verónica Magario encabeza en la tercera sección finalmente, que Gabriel Catopodis Cato. encabeza en la primera sección, le queda la segunda sección electoral también a Axel Kicillof para encabezarla, y el resto de las 5 secciones le quedan a el PJ, el cristinismo, el kirchnerismo, como se le quiera decir. Ese era el acuerdo marco, se quedaron ahí bastante a la noche, creo que no durmió nadie ese día, porque durante todo el domingo estuvieron rosqueando para terminar de afinar las listas. La El Junta Electoral bonaerense finalmente otorga esa famosa A las 7 de la prórroga. mañana las da. Claro, que además una prórroga para el lunes a las 2 de la tarde, cuando por lo general las prórrogas te las podían dar para 2 o 3 horas. ¿Pero por qué? En su comunicado de estructura de poesía política, como lo llamé, la Junta Electoral bonaerense con la legislatura y la luz cortada se van a otro lugar, a otro domicilio, y ahí también se corta la luz. Entonces, claro, la Junta Electoral dijo, muchachos, ustedes tienen menos ganas que nosotros de ponernos a laburar, y dan el escándalo de la prórroga hasta el lunes a las 2 de la tarde. ¿Por qué escándalo? Porque no pasó nunca en la historia del cierre de listas, lo cual te muestra el desastre de la política en general. Y esto que vos decís, Maca, el domingo hubo más reuniones en Gobernación y en varios despachos, porque tenías lo que decís vos, nombres de cabeza de listas, y después tenías el despelote de llenar todas las listas. Las listas seccionales, pero también las listas, arreglar los quilombos de los distritos que habían quedado Total. sin cerrar y con problemas. El peronismo se dedicó todo el domingo a eso, y finalmente el lunes a cerrar alguna que otra cosita pendiente, más la carga de todas las listas que se hizo en la legislatura de Ya había la luz. provincia de Buenos Aires. Ahora nos vamos a meter un rato, sección por sección, más o menos un poco más de rosca. Está Belu, por ahí la otra Belu. Yo quiero 2 minutos, no sé si nos deja la productora también, no, para hacer un panorama de lo que fue. Hablamos un montón del peronismo, de lo que fue la noche del cierre. Me parece que la Libertad avanza y fue lo más prolijo, como que fue cerrando más temprano, ¿no? Ya el mismo sábado. El mismo sábado no fue tan complicado. La verdad, no tengo idea, no le di bola a la Libertad Avanza. Igual ahora iba con Somos Buenos Aires, pero La Libertad Avanza, sí, más o menos, sí, hubo Nosotros quilombos entre ellos. Pero fueron previos después cuando se fueron los del organizaron. PRO. Sí, se organizaron y todos firmaron ahí en 13:45, al lado de una radio, no sé si eso tendrá que Arriba. ver o no con la
Arriba, el tema de la creo- firma. No sé, la Por verdad el no sé, piso. no tengo Sí, idea. sí, Bueno, ahí esto en comentó. 13:45 y los que sí se picó fue en el Somos, en este espacio de centro de los radicales, vecinalistas, porque estaba, por ejemplo, Margarita Stolbizer, que estaba ahí viendo a ver si podía meter algún nombre en una lista. Yo la vi que llegó y saludaba a todo el mundo y qué sé yo, y se fue con las manos vacías y después se emitió un comunicado diciendo que el GEN se iba del espacio. Un problemón para las 5 personas que forman el GEN, o sea, debe ser tremendo para ellos. Ah, bueno. Bueno. Anda beso, máquina, le nadie mandamos te un beso, detiene, Marga. ¿no? A los Saludos, margaritas. te Perdón. íbamos a invitar a Con Stolbizer, amor. pero Después, dejemos, los que por favor. estaban más calientes eran los radicales, que hay videos y todo de que había piñas ahí, Eso. puteadas. Es que Se acá peronizaron mucha los calentura, radicales. Mucha calentura, porque hay un sector del radicalismo que quedó afuera, que hoy hablaba con un dirigente. ¿Quedó afuera o se fue? Y las dos cosas. No, una cosa que te dejen afuera, otra cosa que vos te vayas. Y Son dos medio cosas que distintas. las dos cosas. Ah, está bien. Hay que ver sector por sector. Pero hoy hablaba con un dirigente que dijo, ni siquiera pudimos poner candidatos en las listas del consejo. El sector del abadismo sería, que hasta Claro. hace poco controlaba el comité y ahora dicen ellos que no pudieron poner Se quedó con nombres casi en todo las Evolución, listas. ¿no? ¿Cómo? Con casi todo se quedó Evolución. Evolución y el sector de Miguel Fernández, del Claro. oficialismo, digamos. Después, ¿qué más? Bueno, había mucho enojo del monzoísmo, muchas puteadas porque habían acuerdos que no se estaban cumpliendo. Al final el sector de Monzó se fue también de este acuerdo. Había ahí algunos que estaban esperando bien en las puertas para ver si les anotaban su nombre o no. Hubo alguno que ganó, alguna que otra batalla, otros que las perdieron. ¿Qué más? Ah, bueno, y en un momento aparecieron los pro díscolos que se fueron y aparecieron en el hotel que está frente al Teatro Argentino para fichar para Somos Pablo Petreca de Junín y María José Gentile de 9 de julio. Ellos aparecieron ahí, estaban totalmente exultantes porque habían logrado imponerse en las listas. Bueno, y agregar que con Tuvieron el tema... sus quilombos todas las fuerzas, Sí, todos. ¿no? Y con Sí, la libertad sí. avanza estuvo este quilombo que ya lo habrán escuchado mucho porque lo están abordando bastante los medios nacionales, que tiene que ver con que Karina y pareja dejaron afuera a lo que son las fuerzas del cielo, ¿no? La gente de Caputo. Yo se lo tengo claro por lo que fue pasando en algunos municipios. En Quilmes, por ejemplo, Sotelo, que es un actor, a ver, Sotelo es un actor fuerte del gobierno Sí, nacional, totalmente. un actor fuerte de la Fuerza del Cielo, del sector de Santiago Caputo. Se esperaba que él pudiera encabezar la lista por la tercera sección electoral. Se esperaba que si no encabezara la lista de la tercera, pudiera encabezar la lista de concejales en Quilmes para instalarse de cara al 2027. Recordemos que él cambió el domicilio a Quilmes para poder hacer política puntualmente en ese distrito. La rosca entre el viernes y el sábado de ese sector en lo distrital Sí. fue tremenda, ¿eh? Lo llamaban por teléfono, pareja no atendía. Sí. La verdad, Bueno, en el PRO también. en un momento parecía que quedaba fuera de todo, terminó quedando quinto en la lista de diputados por la tercera y casi de casualidad, porque no se les daba nada. En ese medio de esas carambolas gana el Jorge Macrismo, también dentro de la alianza de La Libertad Avanza, que parecía que eran los que iban a quedar fuera de Claro. todo. ¿Se acuerdan que Milei no le dio la mano? Sí, no lo saludó. Bien ahí Jorge Macri jugando en ambos A dos equipos, puntas, ¿no? a dos Claro, puntas, a dos porque puntas. metió buenos candidatos y hizo un buen negocio al final. Con La Libertad Avanza, porque ubicó segunda en la lista de la tercera a María Sotolano, que Sí, a mí la sí que la tuvimos pidió y acá. la negoció directamente Soledad Martínez, la intendenta de Vicente López, que fue la que negoció por el lugar Bueno, de pero Sotolano, pero una termina cosa quedando... lleva a la otra. Sí, claro, O sea, y termina quedando segunda, Sí, algo muy que no se bueno, esperaba nadie. Un lugar No, totalmente porque entrás. accesible, Entrás, entrable. Sí. Pero también tiene a Pablo Petreca Claro. Como Y candidato a Javier Martínez. encabezando la cuarta. Javier Martínez, que pone a su diputada provincial para renovar la banca en segundo lugar en el espacio Hechos. O sea, Jorge Macri al final hizo la gran... Sergio No Tomás, quiero- Es lo que, No como dije decía nada. el miércoles Pero- pasado, alguien tiene que bancar la campaña y Capital Federal es dulce, así que hay que darle espacio. Me quedo con una cosa del peronismo para que veamos que ni en pedo hay unidad, que en todo caso hay listas conjuntas. El lunes, que se terminaron de cerrar casi todas las listas, la famosa firma cruzada y qué sé yo,
fueron 13 dirigentes, 5 del MDF, 4 del masismo, 4 de la Cámpora. Cada nombre de cada concejal, imagínense que lo veían hasta 13 dirigentes. Muy difícil de decir yo tengo la lapicera a una sola persona. 13 personas para ponerte de acuerdo en todo. Por algo terminó como terminó el cierre de listas en el peronismo. Con respecto a eso tenemos una encuesta que acá me mandan un mensaje por la encuesta. Vos lees la encuesta y yo leo el mensaje que me mandaron. A ver. La encuesta yo no la puedo ver de acá porque no sé, el teléfono que tengo. No, ahí te lo paso. Lo digo acá. Sí. Lo dice Bel. Creo que la bueno. propuse yo igual. Sí. Pero... La encuesta dice, ¿quién salió ganando en el cierre de listas? Opción A, Cristina. Opción B, Axel. no y la propuse yo. hasta el momento... Che, me sacaron a Sergio Tomás Bueno, Massa. acá ¿qué No, más pero dice? pará, hasta el momento gana con el 52%, Cristina, 48% parejo. para Axel, muy parejo, pero la encuesta sigue abierta hasta el fin del programa. Igual acá me mandan mensaje, buenas, faltó en la encuesta eso, el que más ganó fue Sergio Tomás Massa. Ah, Me es dan verdad. algún mensajito dando vueltas por Bueno, ahí. saben, mi Pero bueno. sugerencia es armen su propio streaming y hagan su propia encuesta. ¡Bravo! Y lo resuelven. No vamos a decir que Y ya. hubo una especie de discusión a si integrarlo o no integrarlo y dónde integrarlo a Sergio Massa. Claro, porque Definimos, estábamos pero Mirá, peleando a ver si Andy. poníamos Mirá, Cristina y Massa. Andy. Es verdad que casi le pegan a Bian con más de una oportunidad. Sí. ¿Cuándo? ¿Dónde? Y... Vamos, y decís, sí. Bueno. Sí, ¿No? Claro, y Pero incluso dicen el lunes, eso. igual no entiendo por qué se Dicen sorprendieron eso. el lunes con las listas. Claro. ¿Quién fue el que se sorprendió porque había listas cargadas paralelas que estaban con el partido Pero parte? Marta, están Estaban con descubriendo parte la de Alberto provincia. Fernández Están igual. descubriendo la provincia de Buenos Aires, desdoblar, los hizo conocer que hay un mundo después de la Pero yo 9 no de entiendo julio. pero no entiendo quién se sorprendió. A ver, ¿por qué casi se van a las manos de ver si esto de verdad No, pasó? Juan Pablo de Jesús, Bianco, etcétera. El lunes cuando Lo estaban viendo vimos las listas. todo el lunes Si fue todo eso. el mundo supuestamente. sabía que cargaron, claro, si todo el mundo sabía que Ah, cargaron claro. las listas. Sí, nosotros vimos las caras de cada uno de los que Sí. estaba ahí, estuvimos charlando incluso con ellos. Había caras exultantes, perdón, y otras no tanto. Pero más allá de eso. Cato estaba muy cansado. Sí, Sí. bueno. Bueno, Tenía la cara. Presenciamos la situación del quinto lugar de la primera sección electoral que está Oh. en blanco. No, ya estaba No, completo, está. estaba en blanco. Bueno, no, ese día. Ese día, claro, el lunes estaba en blanco. que no Y- entra, o sí entra. Que en realidad de Es eso ahí, depende, ¿no? o sea, el quinto Medio. lugar, yo no sé si no leí ninguna de estas notas, pero el responsable de ese lugar en cierto punto es el ministro Gabriel Catopodis, porque si asume a su banca, ese quinto lugar cobra lot, pero si no asume, no pasa nada. Claro, Entonces ahí tenés el- hay que ver quién lo cobra y quién no lo cobra a ese quinto No, lugar. ya, si es que eso ya, por eso ya el está ministro resuelto. asume. El quinto era, se disputaba ya entre Leonardo Grosso del Movimiento Evita de San Martín, mismo distrito que Cato Claro. Podis, y Alberto Descalzo, el ex intendente de Ituzaingó, quedó en blanco hasta el lunes. Hasta el martes, si no me equivoco, porque el lunes a la tarde, cuando la Junta entrega lo que estaba cargado, no estaba ese nombre. Tremendo. Hasta el martes a la mañana, después finalmente, Cato estaba muy plantado que no firmaba la lista de la sección si no ponían a Alberto Descalzo. Finalmente quedó Leonardo Grosso, lo convencieron a Cato, tuvo que firmar. Lo que bien explica Andy es que, bueno, si entran 4 en la lista de la primera, que es lo que tienen hoy para renovar, Cato Podis, si pide licencia, te entra el quinto. Ahora, yo pregunté directamente a la gente que trabaja con Cato Podis, me dijeron, va a asumir la banca Tomá. en la legislatura. Bueno. Así que esa es la Y palabra se abre oficial. un lugar en el Ministerio de Infraestructura. Hay que ver. Claro. Se igual- busca ministro, Claro. ministra. Espera, Se sí, busca sí. ministro, ministra. Sí, Sí. ¿va a haber además otra renovación de ministros? No, bueno, vamos por partes, ¿sí? Ah, Primero porque Sí. la productora nos va a... Incinerar. Sí, nos va a cuchillar acá Incinerar, nomás. Nos tenemos que ir a una pausa, después ya vamos a volver, pero con lo que dice Rizzo, hay una gran preocupación en función de que ya casi se da por hecho en el ambiente que va a haber un cambio de gabinete, pero porque cada 2 años suele haber un cambio de gabinete. La diferencia en todo caso tiene que ver con la situación interna y cómo va a suceder la elección del 7 de septiembre y la del 26 de octubre. Recuerdo una sola cosa que fue cuando en 2009 que hubo candidaturas testimoniales, el peronismo perdió por muy poquito, el primero en renunciar en ese momento fue Néstor Kirchner a lo que era el PJ. Si vamos a retomar toda la historia y entonces se ¿Estás diciendo que pierde. tiene que renunciar alguien al PJ? Claro, No vos sé. estás diciendo Salió- No, al revés, estoy diciendo, no tiren de la piola y diga chao, se cierra el estadio. No tiren de la piola con que se ganó, se diciendo, perdió, porque ponele, perdés. A lo que voy es que el 7 de septiembre, si querés, te puedes dar ganador.
Porque si vos decís, yo gané la primera y la tercera, ya está, ganó el peronismo, la Libertad Avanza te va a decir, nosotros ganamos porque ganamos espacio, qué sé yo. Tengan cuidado con el discurso que dan posterior dentro del peronismo, porque si no, háganse cargo de la historia misma de la que participaron y, bueno, nada, a disposición siempre del pueblo, nada más. Ha dicho Belén. Ha Bueno, dicho vamos a la Belén. tanda. Tenemos que ir a- Pará, antes- no, pará, antes- pará. Belén parte. Antes de la Igual vos sos tanda, radical, así que no pasa nada. antes de la tanda hay mucha Sí. gente mirando. Les Sí. decimos que por favor se suscriban. Yo vengo con Poné. esto. A pasar la Sí. gorra, bien Rizo, dale. Rizo, Sí. que gracias a vos pudimos hablar con Héctor Daer. Vamos, Rizo. Gracias, Rizo. Héctor Daer, le mandamos un abrazo que está mirando. Nos mandó un mensajito recién. Suscríbanse, pónganle me gusta. Como Héctor Daer. Como Hagan Héctor Daer. A ver, todavía. Sí, ay, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No le Claro. dieron lugar. Le tocaste, No le tienen sí. lugar. No tiene lugar Le la tocaste el CGT, corazón. pero- Vamos a decir que cuando se reúne la cúpula CGT, y ya nos vamos con Kicillof la semana pasada, antes del cierre de listas, se retiran de la reunión, se retiran de Casa de Gobierno, entre ellos iba Héctor Daer, estábamos con Belén Robledo y estaba el señor Rizo. Preguntamos y no quiso hablar el señor Daer, y cuando se estaba por subir que al lo auto... diga él, que haga el acting Rizo. ¿Cómo fue ese? ¿Qué le dijiste, Dale, Rizo, a Daer dale, para Rizo, que... decilo. No, pero es algo que nosotros decimos siempre Sí, acá. Pero decilo, Si Rizo. somos trabajadores de la comunicación, Héctor Daer, ¿qué? Un referente de los Trabajadores. trabajadores. ¿Y qué le dijiste? Estuvimos acá esperando toda la reunión, 3 horas, nos queremos llevar el pan a la casa. Eva, mirá, con esa carita Danos- pícara. No Danos le quedó- Sonrisa, y a Dar ¿no? no le quedó otra que darse vuelta y Danos contestar. testimonio. Alguien lo trató de humano. Ya está.